Mucha atención Colombia porque esta es noticia de último minuto. La ONU, la Organización de Naciones Unidas, concretamente la sección para la independencia de los jueces y abogados, condena la persecución que está llevando a cabo Francisco Barbosa en contra de la fiscal de hierro Angélica Monsalve. Le escribe una carta al gobierno nacional solicitando su colaboración para terminar de esclarecer este hecho y darle solución pronta. Esto ya se escaló a un asunto internacional. Después de que la fiscalía negase esa persecución y después de que todos y todas acá hemos hecho cubrimiento a detalle de este caso y que ya sabemos las razones de esa persecución, pues esto se escaló ante la Organización de Naciones Unidas para la Independencia de los Jueces y Abogados. Hoy hay un pronunciamiento de esa organización. Le dieron 60 días al gobierno nacional para que contribuya con información, con expedientes, con documentos para evitar más represalias a fiscales como Angélica Monsalve. La ONU le da la razón a Angélica Monsalve y lo confirmamos una vez más. La Fiscalía de Barbosa, del uribista, del que le hizo campaña a Iván Duque, no es independiente. Está utilizando los 3 billones de pesos que tiene de presupuesto mensual para hacer campaña política. Ayer estaba generando todo un escenario caótico, llamando al pánico, diciendo que los grupos armados se iban a tomar los puestos de votación, cuando eso no ocurrió. Como lo dijo Gustavo Petro, y lo vamos a analizar en el video después de este, en donde vamos a tratar cómo queda el mapa político de Colombia después de las elecciones, veremos que Francisco Barbosa metió pánico en estas elecciones. Estas fueron las más pacíficas en décadas de historia que tiene Colombia, y eso lo logró el gobierno de Gustavo Petro. Sí, ganó la corrupción, sí, todavía hay presencia de maquinarias, pero el pacto histórico también avanzó en términos de ganar gobernaciones, alcaldías y juntas de administradoras locales. Pero bueno, eso es motivo del siguiente video para que no se lo pierdan. Así que dele like, comparta. Esto no lo están tratando medios tradicionales de comunicación. Están más bien metiendo cizaña diciendo que Petro tuvo una derrota electoral cuando no. Y les agradezco a ustedes que ayuden a compartir esto. Si usted no está suscrito, como el 50% de personas que está viendo este canal, y no está suscrito aún, le recomiendo que se suscriba, le agradezco que se suscriba y active la campanita porque después de este video haremos el análisis de cómo queda el mapa político de Colombia. Volvamos a esta noticia. La ONU le pide explicaciones también a Francisco Barbosa de sus persecuciones en contra de Angélica Monsalve. Angélica Monsalve hace tan solo minutos acaba de hacer este trino y se los voy a leer. Hace tan solo minutos, en esta madrugada, en esta mañana, lunes 30 de octubre. Dice Angélica Monsalve: exijo un pronunciamiento inmediato del Ejecutivo Nacional, de la rama judicial, de la Procuraduría y las facultades de derecho de todo el país en relación a la vergüenza mundial a la que exponen a nuestro país los funcionarios, escuchen bien, Barbosa y Marta Mancera, la vicefiscal del fiscal general Francisco Barbosa. Esto es increíble, gente. La ONU se pronuncia, esto nunca había pasado. La ONU se pronuncia frente a las persecuciones del fiscal Francisco Barbosa y Marta Mancera contra Angélica Monsalve y otros fiscales que por investigar casos de corrupción en los que tienen conflicto de interés Barbosa y Mancera, pues la intentan quitar de su cargo, apartar de su cargo y mandarla a un territorio lejano para que no investigue la corrupción de sus amigos, de sus aliados políticos. Entonces dice Angélica Monsalve: ayer 29 de octubre se cumplieron 60 días desde que se comunicaba al gobierno de Colombia un mandato de la Relatoría Especial sobre la independencia de los magistrados y abogados de la ONU.
sobre sus preocupaciones y seria consternación ante las decisiones del fiscal general de la Nación en contra de la fiscal Angélica Monsalve, materializadas en traslados, intimidación, presión, persecución judicial y disciplinaria. Sin embargo, la relatoría no ha obtenido respuesta. Pese a este mandato, Barbosa y Mancera, abusando de su función y de todo poder conferido constitucionalmente a la Fiscalía General de la Nación, arrecian contra mi persona y en el poco tiempo que les queda continúan montando falsos positivos judiciales a fin de privarme de mi libertad como retaliación por haberme atrevido a judicializar a personas afines a ellos y a denunciar a Barbosa. Los funcionarios Mancera y Barbosa manchan sin vergüenza alguna la imagen internacional de nuestro país. Hoy somos vergüenza internacional por Barbosa y Marta Mancera, que por fortuna les quedan menos de 3 meses en esa fiscalía. Y por fin va a llegar una fiscal que va a tomar decisiones jurídicas, no políticas, tan solo para satisfacer sus egos y odios personales contra mí. Incluso la relatora se pronuncia frente al caso donde me quieren imputar para defender a quienes delinquieron dentro del carrusel de los carros blindados. Recordemos que hay varios casos que ha venido investigando la fiscal de hierro Angélica Monsalve y que le han costado esas persecuciones, esas intimidaciones, esas presiones y esa persecución disciplinaria y judicial. De no obtener un pronunciamiento, será claro que las instituciones que nos pertenecen están secuestradas por personas sin escrúpulos y sin ningún tipo de moralidad, que poco les importa hacer valer los pactos internacionales y en consecuencia el bloque de constitucionalidad. Acá Angélica Monsalve adjunta la declaración de la ONU, de la Organización de Naciones Unidas, ¿sí?, para la independencia de los jueces y abogados, en donde exponen el caso de Angélica Monsalve y solicitan información al gobierno, colaboración frente a este caso. Entonces, también frente a esta noticia, acaba de hacer cubrimiento Daniel Coronel en su reporte Coronel. Dice, Margaret es una jurista de prestigio mundial. Acá no estamos hablando de los abogaduchos de Álvaro Uribe Vélez, Jaime Granados, Jaime Lombana, Iván Cancino. No estamos hablando de esos juristas que defienden mafiosos, que defienden narcotraficantes, delincuentes, presuntamente aliados con ellos, pero pues los defienden como abogados. No estamos hablando de esos juristas. Estamos hablando de una jurista de prestigio mundial que ha sido directora del Centro de Derechos Humanos y Justicia Global de la Universidad de Nueva York y desde hace un año es relatora especial de la Organización de Naciones Unidas para la Independencia de los Jueces y Abogados. Su despacho está en Ginebra, Suiza, y desde allí le escribió una carta de 7 folios al presidente Gustavo Petro con copia al canciller Álvaro Leiva. Ustedes se preguntarán, ¿cuál es esa carta? Pues véanla acá. Ustedes la pueden encontrar acá, yo se las puedo dejar en los comentarios si lo desean. Y esta es la carta con 7 folios en donde expone el caso de Angélica Monsalve y la persecución que está recibiendo por parte de Francisco Barbosa. Entonces no alcanzamos a leerla toda, pues porque los 20 minuticos de cada video no nos dan para esto, pero vamos a hacer unas conclusiones generales fruto de lo que aparece en esta carta denunciado de cómo es inaceptable que un fiscal general de la nación persiga a uno de sus fiscales por hacer su trabajo de investigar y acusar a los corruptos. Entonces dice, la comunicación de la ONU, de esta relatora prestigiosa jurista de la ONU, dice, demanda del gobierno colombiano atención urgente con relación a investigaciones penales y disciplinarias contra la fiscal Angélica Monsalve y además pide determinar las razones que motivan su traslado al Putumayo. Ustedes recordarán que por investigar el caso de corrupción de Ríos Velilla en Transmilenio, que Bogotá, lamentablemente, yo siendo bogotano, Bogotá acaba de escoger la continuidad de Transmilenio. Estamos cansados de Transmilenio acá en Bogotá, la corrupción, que sea un servicio privado nefasto, que se quedan con 95 de cada 100 pesos que ingresan a Transmilenio y que hay
Ríos Velillas involucrados en escándalos de corrupción frente a este tema, lo viene analizando e investigando Ángel